capítulo, versículo a versículo, Señor, sean tus palabras puestas en nuestras bocas para bendición de tu pueblo y para edificación del mismo, porque te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo y para tu honra y tu gloria. Amén y amén. Puede dar palmas al Señor y tomar su lugar. Gloria a Dios. Ahora sí, tome su lugar, hermanos. Gloria al Señor. Nueva vida, hemos titulado. Nueva vida. ¿Cuántos ya empezaron a experimentar la nueva vida que tenemos en Cristo? Bueno, pues si no lo has experimentado, te hacemos una cordial invitación para que lo hagas. Los que hemos venido a Cristo, los que hemos venido a Él en arrepentimiento y fe, ya cuando el Señor ha perdonado nuestros pecados, nos ha lavado con su sangre, nos ha dado su Espíritu Santo y empezamos a caminar en el camino del Señor, entonces es cuando nosotros verdaderamente comenzamos a vivir en libertad, a vivir en novedad de vida. La palabra de Dios, hermanos, es tan amplia, ¿verdad?, que nos tiene tantos consejos en las cartas del Nuevo Testamento, en los Evangelios, pero Efesios sin duda es una carta muy doctrinal que realmente sirve bastante para formar nuestras vidas en lo que es el carácter de Cristo y el carácter que tiene que desarrollar la iglesia de Cristo. Porque una vez que hemos venido a Cristo, que hemos recibido a Cristo, que le hemos recibido en nuestras vidas, ¿verdad que no es plan del Señor dejarnos como estamos? Sino que cada día el Señor, por medio de su Espíritu, que ahora mora en nosotros, nos va perfeccionando, nos va animando, nos va embelleciendo para que cuando Él venga, Él pueda recibir una esposa hermosa, ataviada para recibir al Señor en las nubes. Amén, porque todos queremos ir al cielo. Veíamos la semana pasada. O ya no le quedaron ganas después de ver, hermanos, todo lo que vimos. No, tenemos gran interés porque nuestras almas sean rescatadas. Quiero darles una introducción de qué era la ciudad de Éfeso. Éfeso, hermanos, era una ciudad hermosa. Fue construida hace 2000 años antes de Cristo. La carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo, estando él en Roma. Estaba encarcelado en ese momento y estaba viviendo no una cárcel como la que nosotros conocemos, más parecido a un arresto domiciliario, ¿verdad? Estaba siendo privado de su libertad, pero con cierta libertad desde una casa. Ahí fue donde el Señor inspiró a Pablo para que escribiera esta carta. La carta a los Efesios contribuye a nuestra convicción de que todo lo que el creyente necesita es estar en Cristo. Tú puedes estar en muchas cosas, estar inscrito a un gimnasio, nunca ir como yo, ¿verdad? O inscrito, no sé, a muchas cosas. Pero aquí lo importante, hermano, antes de todas las cosas, es estar en Cristo. Y cuando vayamos desarrollando esta carta, hermanos, nos vamos a dar cuenta de la importancia de ese estar en Cristo. Y entonces, Éfeso tenía una atracción muy grande. Cada ciudad tiene ciertas atracciones. Sacramento no tiene muchas. Solamente el viejo Sacramento y se acabó, ¿verdad? Es la capital, pero como que no tiene mucho que ofrecer. El Capitolio y se acabó. Pero Éfeso tenía una gran atracción. Esa atracción, ¿verdad?, que tenía la ciudad de Éfeso era un templo dedicado a una diosa. Diana de los Efesios se llamaba esa diosa. Entonces las leyendas dicen que la imagen había caído del cielo y siendo ella la diosa de la fertilidad, era considerada también el templo una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo a Diana tardó 220 años en construirse. Imagínense lo que era eso, ¿verdad? Era algo asombroso y estaba hecho de mármol brillante. Imagínense a la luz del sol cómo resplandecía eso tan alto. Wow, yo creo que era la maravilla de la ciudad. Todos querían ir a visitar la ciudad de Éfeso. Creían que Diana protegía milagrosamente a la gente también. Y sus fiestas, hermanos, eran orgías inmorales. Y el templo fue derrumbado en el año 262 por algunos hombres llamados los godos. El carácter de esta carta y el asunto de esta carta, hermanos,
de la carta a los Efesios es diferente en comparación a las otras cartas del Nuevo Testamento, como lo podemos ver en las cartas hacia Corinto, hacia Gálatas, ¿verdad? Que eran cartas de exhortación. El problema de la iglesia de Corinto es que habían hecho un mal uso de los dones espirituales. Y entonces Pablo les exhorta. El problema en la iglesia de los Gálatas era de que había, ¿verdad?, una enseñanza que se estaba metiendo en la iglesia y estaba forzando o moviendo a los hombres a judaizarse, a volver bajo los parámetros de la ley. Pero la carta a los Efesios habla de una cosa en particular, hermanos. Fue escrita para explicar algunos de los grandes temas doctrinales del cristianismo. Y es que el verdadero cristianismo, hermano, tiene que estar fundamentado en una doctrina bíblica. ¿Y qué es una doctrina? Si alguien se pudiera preguntar, bueno, la doctrina es el conjunto de enseñanzas que nosotros abrazamos por medio de la fe. Es por eso que yo les decía, hermanos, que una vez que nosotros experimentamos nueva vida en Cristo, ya empezamos a dejar, ¿verdad?, las doctrinas, las enseñanzas que antes teníamos, antes de conocer a Cristo, y adoptamos una nueva vida. Un nuevo sistema de pensamiento, ¿verdad?, que produce el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. ¿Sí o no? Bueno, quise hacer esa pausa para tomar un poquito de aire. Pero si usted tiene suficiente aire, puede dar gloria a Dios. Porque estamos viviendo una sana enseñanza por medio de la palabra de Dios, la cual no nos va a dejar como estamos. Yo siempre me gusta decir de que Dios nos ama como somos, así defectuoso, corajudo, berrinchudo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es precisamente porque nos ama, y yo quiero decir porque nos amó desde el pasado, que no nos va a dejar como estamos, sino que nos irá perfeccionando, embelleciendo para parecernos más a Cristo. Por eso, hermanos, es importante la doctrina. Hay muchas personas que ahorita dicen, bueno, a mí no me hables de doctrina, yo solamente busco a Cristo. Pero si realmente quieres conocer a Cristo, necesitas empaparte de la doctrina bíblica, de la doctrina, de la enseñanza que habla acerca de Cristo. ¿Quién es Él? ¿Y qué es lo que Él mandó acerca de nosotros? Pablo, hermanos, da su saludo en todas sus cartas. Pero en esta ocasión, él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Todos nosotros sabíamos que Pablo era apóstol de Jesucristo, pero tal vez en ese tiempo la gente no lo conocía. Él no era un autonombrado apóstol como ahorita hay muchos, sino que realmente él había entendido y había recibido en su camino a Damasco un llamado de parte de Dios directamente. Él iba respirando amenazas, él iba haciendo sus planes para perseguir a la iglesia, pero el Señor, ¿verdad?, interrumpió sus planes para que él fuera un llamado para ser apóstol de Jesucristo. Apóstol es un enviado. Él le dijo, bueno, tú tienes tus planes, pero yo te mostraré cuánto te es necesario padecer por mi nombre. Y entonces enseguida, ¿verdad?, recibió esa comisión, fue enviado. Eso es lo que significa la palabra apóstol. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Y es que muchos estamos aquí no por voluntad propia, hermanos, sino que fue por voluntad de Dios. Si a nosotros se nos hubiera ofrecido creer en el Evangelio de no ser por Cristo, no lo hubiéramos recibido, hermano. Pero fue por voluntad de Dios, por designio divino, que tú y yo hemos venido a Cristo. Dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Quiénes serán esos santos y fieles en Cristo Jesús? La iglesia. La iglesia de Éfeso, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La apertura de esta carta, hermanos, es breve, sin los saludos más extensos de Pablo que se encuentran en otras cartas. Él les llama a los santos. Para nosotros escuchar
acerca de la comunidad de fe en la que nosotros vivimos, suena como raro, ¿verdad? Decirles santos. Imagínense que yo ya no les diga hermanos, sino que diga paz de Cristo santos. ¿Cómo sientes tú en tu corazón cuando te digan santo? Ay, hermano, como que ese término no va conmigo, ¿verdad? Da risa. Pues no me han salido alitas, no soy tan bueno que digamos. Hermanos, la palabra de Dios nos llama santos, no por lo bueno que nosotros seamos o por nuestras buenas obras, sino porque el Señor que mora en nosotros nos santifica. ¿Cómo lo crees? Santo, apartado para Dios. Todos nosotros aquí, hermanos, cristianos o no, tenemos un llamado de parte de Dios para ser santos, para ser apartados. Eso quiere decir la palabra santo. Apartado del mal, apartado para Dios. Gracia y paz a vosotros. Este es un saludo típico de Pablo, como el de nosotros. ¿Cuál es nuestro saludo? ¡Paz de Cristo! ¿Y qué contestamos nosotros? Amén. Así es. Afirmativo. Hay paz en Cristo. Recibo la paz de Cristo. El apóstol Pablo sabía el lugar esencial de la gracia y la paz que viene de Dios y de la vida del creyente. Y él sabía que al recibir la gracia de Dios viene antes de caminar en paz con Él. Tú no puedes estar en paz con Dios si no has recibido primero la gracia de Dios. Necesita mirarte el Señor con gracia para que puedas experimentar la paz y vivir la paz que solamente Cristo ofrece. Es por eso que la salvación es por gracia, por medio de la fe, creyendo en el Señor con todo nuestro corazón. El versículo 3 nos dice: bendito sea el Dios, del 3 al 6, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿En qué tiempo está esa palabra, hermanos? Bendijo. ¿En tiempo pasado o es en tiempo presente? Vamos a conjugar los verbos. Por si alguien no entró a esa clase en la primaria, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Siguiente. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué dice, hermanos? Santos y sin mancha delante de... ¿Cuándo fue la fundación del mundo? ¿Verdad que no todos los que estamos aquí no estábamos en la fundación del mundo? Pero desde ese entonces, hermano, desde ese entonces tú y yo estábamos en la mente de Dios para bendecirnos, para apartarnos, para llamarnos, para santificarnos, para justificarnos. Desde ese tiempo, desde antes de la fundación del mundo, tú y yo estábamos en el plan de salvación de Dios, hermano. No fue algo que se le ocurrió de la nada, sino que el Señor en su soberanía extendió su gracia, su amor y su misericordia para que nosotros fuésemos predestinados. Dice, delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí hay bastante, hermano. De verdad que estoy batallando conmigo mismo por cómo explicarles esto, cómo recibir esto. ¿Cómo entender tanta bendición que el Señor nos ofreció y nos sigue ofreciendo el día de hoy? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Pablo llamó por una bendición sobrenatural, ¿verdad? En el sentido de conocer su gloria, su honor, su bondad. Y es que al recibir, hermanos, este regalo tan grande, deberíamos de glorificar a Dios de la misma manera. Bendito sea el Señor por tanta gracia, por tanto amor, porque no me pagó como yo me merecía,
sino que me dio mucho más de lo que yo me pudiera haber imaginado. Eso hizo el Señor por nosotros, hermanos. Que nos bendijo. Esta bendición, hermanos, es la nuestra si nosotros hemos venido a Cristo. Todas estas bendiciones tú las puedes recibir y vivir si estás en Cristo. Si no estás en Cristo no tienes acceso, pero hay oportunidad el día de hoy, hermano. Tú puedes recibir todas estas bendiciones el día de hoy. Si vienes a Cristo, si estás en Cristo. Los recursos de Dios, hermanos, están siempre allí para nosotros. Tú tenías, cuando eras chico, no digo que ya seas muy grande, todos hay puros jóvenes, pero cuando éramos chicos, ¿verdad que tenemos acceso a los recursos de nuestros padres? No cuando nosotros quisiéramos, pero cuando ellos nos daban oportunidad teníamos esos recursos. La tele de mi papá solamente la podía prender mi papá, pero si él no estaba, yo tenía permiso de prenderla. Teníamos recursos, tenemos al alcance nuestros recursos. Bueno, ahora como hijos de Dios, tú y yo tenemos acceso a los recursos de nuestro Padre Celestial. ¿Y cuáles son nuestros recursos? Las bendiciones espirituales que el Señor nos ofrece. Y no solamente las espirituales, sino las físicas que nosotros podemos recibir en Cristo. Hay acceso a esos recursos, hermanos. No damos gloria a Dios por eso. Con toda bendición espiritual. Todos nosotros muchas veces oramos por bendiciones físicas, ¿verdad? Señor, sáname, prospérame. A ver, alguien ayúdame. Y la mayoría de estas oraciones, ¿verdad que no pasan de aquí? La semana pasada hablábamos, ¿verdad?, del tiempo tan corto que vivimos aquí en la tierra, pero lo que realmente importa es la vida eterna. Dios te puede sanar, Dios te puede prosperar si estás pasando por alguna dificultad económica, te puede dar una casa, te puede dar un carro, pero rápidamente ahorita los carros, hermanos, no compre carro nuevo porque todos salen defectuosos. ¿Verdad que no? Pues, esos carros. Pero las bendiciones espirituales, hermanos, esas son las que deberíamos de buscar con mayor intensidad, con mayor entusiasmo, con mayor energía, con mayor alegría, porque realmente eso es lo que importa. Bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto describe, hermanos, el tipo de bendiciones, el lugar de esas bendiciones. Estas son bendiciones de tipo espiritual, que son por mucho mejores que las bendiciones materiales que nosotros decimos. Ay, hermano, pero es que realmente necesito esa bendición material. Pero necesitas más la bendición espiritual. Necesitas más gozar, ¿verdad?, de las promesas, de los recursos que te ofrece nuestro Señor. Eso es realmente lo que tú necesitas. Debemos nuestro agradecimiento a Dios, hermanos, por todas las bendiciones temporales. Pero porque muchas veces son más de lo que nosotros merecemos. Pero nuestra gratitud debe de ir a Dios en gritos de aleluya por las bendiciones que recibimos espirituales. ¿Con qué puedes pagar tú el regalo de la salvación? Con nada. Con absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya fue pagado. Esa deuda ya fue pagada. Y tú la puedes recibir si estás, ¿cómo decimos hace rato? En Cristo. ¿Solamente estando en Cristo, hermano? Solamente en Cristo. También vemos que incluye bendición espiritual. Cada bendición que recibimos, hermanos, la recibimos en Cristo. Eso significa que cada bendición, eso significa que Dios quiere bendecirnos con toda bendición disponible para todos nosotros. Dice el texto, según nos escogió.
Cuando tú vas al supermercado, ¿verdad? Que vas al área de la frutería, hermanas, o hermanos cuando los mandan. Yo también voy. No voy, no me mandan, yo voy. ¿Verdad que comenzamos a escoger los tomates? Que no estén muy, no sé cómo se les diga, porque queremos lo mejor. Bueno, el Señor no escogió lo mejor y lo hizo deliberadamente, hermano. El Señor escogió lo peor. Ay, hermano, no nos diga así. Pues dice la Biblia que lo vil y menospreciado escogió Dios. Tú fuiste escogido por Dios, hermano. Dios pudo haber escogido para pastor de esta iglesia a un hombre preparado, con mucho talento, que supiera tocar todos los instrumentos y cantar, pero me escogió a mí. Tú, hermano, pudiste haber... No, ¿verdad? Ahí no me meto. Nos escogió a nosotros, hermano. Cuando no había nada rescatable en nosotros. ¿Y sabes por qué lo hizo? Dice la Biblia que por el puro afecto de su voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Porque a Él le plació, hermano. Porque Él quiso escogernos y ponernos en un lugar que ni tú ni yo nunca vamos a poder merecer. Por eso es que la salvación es por gracia, un regalo que se recibe por fe. Hermanos, podemos ver la magnitud de esto que te estoy diciendo. No te están regalando una casa, no te están regalando dinero, te están regalando algo que no compra ni dinero ni nada. Te están regalando, hermano, lo más precioso que pudieras anhelar. No para esta tierra o por los años que vivas en esta tierra, sino para una eternidad, 1,000 millones de años en Cristo. No se te olvide, en Cristo. Y sí, una eternidad no son 1,000 millones de años, ¿verdad? Ya lo vimos la semana pasada. Somos escogidos en Él, hermanos. Somos escogidos en Cristo. En pocas palabras, hermanos, el nombre de Cristo excluye todo mérito que nosotros pudiéramos tener. Y todo aquello que el hombre tiene en sí mismo. Pero el Señor nos escogió para algo. Tú escoges los tomates para algo, ¿verdad? Para hacer una salsa, para hacer un pico de gallo, no sé, para hacer un sándwich. Bueno, así como nosotros escogemos, el Señor nos escogió a nosotros para algo. Y déjame decirte que ese algo no es para estar, ¿verdad?, pasivos en la iglesia, a ver qué pasa, a ver de qué se predica hoy. No, hermano. El Señor nos escogió para algo, para que fuéramos santos. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Pero esto en amor. Somos escogidos no solamente para salvación. Gloria a Dios por eso. Somos escogidos también para ser santos, para ser apartados, hermano. Las palabras santo y sin mancha, hermanos, son una metáfora tomadas de los sacrificios del Antiguo Testamento. Cuando se iba a ofrecer un sacrificio en el templo, se escogía, ¿verdad? Se escogía un animal que no tuviera mancha, que no tuviera defecto, que fuera, en pocas palabras, perfecto, por así decirlo, para que lo trajeran al altar de Dios. No podemos olvidar, hermanos, hablar de estas cosas y no podemos evadir la palabra en amor. Porque muchos, ¿verdad?, hablamos de la santidad y cuidarnos, y gloria a Dios por eso, pero no se nos olvide que lleva amor la santidad. La santidad sin mancha, no son nada sin el amor. Ya que el amor es el cumplimiento de la ley, el amor es la fuente de la cual fluye la salvación. Por lo tanto, el amor debe de llenar nuestro corazón hacia Dios. No tratamos de agradar a Dios, hermanos, como para ganarnos un mérito.
sino que nos santificamos porque le amamos, porque queremos agradarle a Él, porque queremos vernos bien para Él, habiéndonos predestinado, dice el texto, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Una vez, hermanos, yo estaba hablando de este texto con puros jóvenes, y un joven que había crecido sin su padre se molestó al escuchar ese texto. Yo también crecí sin mi papá. No mucho, bueno, a la adolescencia. Él me dijo, él lo tomó como una molestia, porque en sus palabras me decía, ¿por qué Dios nos adoptó? ¿Por qué no nacimos siendo hijos? Porque tenemos esa mentalidad, ¿verdad?, de que se adopta obviamente a los que son huérfanos, a las personas que viven sin sus padres, que fueron presas de abandono, de violencia, de tantas cosas. En los tiempos del apóstol Pablo, hermano, no era común adoptar niños. Si alguien quería dar en adopción a un niño, pues prefería mejor echarlo a la calle y que muriera. En los tiempos del apóstol Pablo, hermano, se acostumbraba a adoptarlos ya grandes. Nosotros fuimos adoptados siendo ya grandes. ¿Quién se atrevería a adoptar a un señor de 40 años? ¿Quién se atrevería de nosotros, hermanos? No por desprestigiar a nadie, ¿verdad? Dios los bendiga. A una persona que está pidiendo dinero en una esquina. ¿Quién de nosotros haría eso? Hace Cristo los de 40, no fue para ellos. ¿Quién se atrevería? ¿Tú te atreverías, hermano? Te la pongo más fácil. ¿Tú te atreverías a levantarlo, llevarlo a tu casa? Invitarle, ¿verdad?, que se pueda dar un regaderazo, rasurarse. ¿Le darías ropa nueva? ¿Lo invitarías a comer hasta que se llene? ¿Y todavía le darías lonche? Mejor no, te lo pongo de otra manera. Mejor sacas ese montón de cosas que tienes almacenadas y le haces un lugar en tu casa. Y le dices, de aquí en adelante ya no vas a vivir en la calle, sino que vas a vivir aquí y vas a tener los privilegios que se tienen los que viven en esta casa. ¿Haríamos eso? Ay, no, hermano, mejor le doy los $5, ¿no? ¿Sabes que el Señor hizo todo eso y mucho más por nosotros, hermanos? Hermano, nos está diciendo jóvenes, antes de Cristo no éramos solamente unos jóvenes, hermano. Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y fue porque Cristo nos adoptó, no mereciéndolo, no siendo agradables ante el mundo. El Señor, por su gracia, por su favor, por su misericordia, nos dijo, ya no eres más esclavo, sino ahora te llamaré hijo. La persona que había sido adoptada tenía todos los derechos de un hijo, hermano. Un hijo legítimo, no un hijo adoptado. En su nueva familia y por entero perdía todos sus derechos de su antigua familia, ya no lo necesitaba. Pero el hermano nos adoptó para algo también. Dice la Biblia que Él nos llamó, nos limpió, nos adoptó para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El sacrificio y la vida de Jesús fue completamente aceptado. Ya está pagado. Todo su carácter, todas sus palabras, toda su obra fue aceptada delante de Dios. Y ahora nosotros, por todo eso, somos aceptados también. La gracia de Dios se ha extendido a su pueblo y nos ha abrazado, nos ha envuelto. Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8 dice, en quien tenemos redención.
por su sangre el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda la sabiduría e inteligencia. En Él tenemos redención y en nadie más, hermanos. ¿Qué es la redención, hermanos? La redención implica un precio que se paga por la libertad. Nosotros, hermanos, estábamos secuestrados de alguna manera en el pecado. Y Cristo, en su sangre y por su sangre, pagó ese rescate. Cuando nadie más lo pudo haber pagado, Cristo lo pagó. Según las riquezas de su gracia, dice el texto, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda la sabiduría e inteligencia. Dijo un hombre de Dios, Jesús no nos redime por medio de su vida, sin pecado o por su ejemplo moral, pero solamente por su muerte en nuestro lugar, por su sangre. Obsérvese, no es redención por medio de su poder, es por medio de su sangre. No es redención por medio de su amor, es por medio de su sangre. La sangre de Cristo fue la que nos compró. Ese fue el pago, hermano. No debemos, hermanos, de tomar esto como una perspectiva supersticiosa o mística de la sangre de Cristo. No fue la sangre física de Jesús la que nos salvó. Fue su verdadero pago total por los pecados del hombre, en toda la plenitud de Cristo. Esto es lo que el Nuevo Testamento quiere decir cuando habla de la sangre. Según las riquezas de su gracia. La redención, hermanos, y perdón que se nos da gratuitamente, viene de acuerdo a la medida de la gracia de Dios. ¿Y cuánto mide la gracia de Dios? No la puedes medir. Es inmedible. Y tú puedes ser abrazado, saturado, lleno de esa bendita gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y en toda inteligencia. Tal vez para nosotros esto es un misterio, hermanos, algo oculto, algo que no ha sido revelado, pero ya fue revelado. Hay un canto que todos nosotros sabemos, bueno, los que somos de aquel tiempo. Ese nombre que era oculto, que no era revelado, Jesucristo, es el nombre en que nosotros podemos recibir el perdón de nuestros pecados, la santificación de nuestras almas, la redención de nuestros pecados. El pago está en Jesucristo. Jesucristo dio el pago, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. Esto muestra, hermanos, que Dios nos quiere unificar todas las cosas en nuestras vidas, debajo de Él. Hermanos, ya dejemos de pensar, ¿verdad?, para nosotros mismos. Es viviendo la vida en Cristo que verdaderamente volveremos o empezaremos a experimentar una verdadera libertad. Tuvimos una herencia que recibimos en Cristo. Imagínate ese homeless que les platicaba. Fue lavado, limpiado, ya tiene casa, ya tiene cuarto, ya tiene ropa, ya tiene comida. Y ahora le dieron una herencia. ¿Qué hizo para merecer eso, hermano? Nada. Pero se le dio por gracia. ¿Y sabes qué? Esa herencia, hermano, no se acaba. Esto muestra que Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida, joven, amigo, visita que estás aquí el día de hoy. Pero solamente tienes que venir a Cristo. Tienes que estar en Cristo.
Y tienes que recibir en Cristo todas estas promesas. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Por qué Dios puso su mirada en mí? ¿Por qué Dios me rescató? ¿Por qué Dios salvó a mi familia cuando yo tenía 15 años? ¿Por qué? Por el designio de su voluntad. Por su soberana voluntad, porque a Él le plació rescatarte, salvarte, santificarte y ponerte en lugar de la familia de Dios. Por eso lo hizo, hermano. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El propósito, hermanos, de Dios en todo esto era para aquellos y sigue siendo para aquellos que han confiado en Cristo. Es en Cristo que está la salvación, no es en los dogmas, no es en las religiones, no, es en Cristo, hermano. La meta y el plan final de Dios en todo esto es darle gloria a Él, para alabanza de su gloria, dice el texto, para alabanza del Señor, en Cristo, hermano. Yo sé que ya suena muy repetitivo, pero es en Cristo. Es en Cristo que nosotros recibimos esta adopción. Es en Cristo que nosotros recibimos esta herencia. Es en Cristo que nosotros hemos sido llamados, apartados, santificados. Es en Cristo, en nadie más, hermano. Porque nadie más pudo pagar el precio de la deuda que tú y yo teníamos. Solamente Cristo. Por eso somos cristianos. Pequeños ungidos. Pequeños. Versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él. ¿Cuántos sí creyeron en Él verdaderamente? Y habiendo creído en Él, mira, hermano, como si fuera poco las bendiciones espirituales que recibes en Cristo, todavía hay más. Como cuando vamos al buffet y miramos por ahí la mesa, ¿verdad? Que está llena de cosas y ya te zampaste no sé cuántos platos de comida y volteas al lado del postre y dices, todavía hay más. Bueno, en Cristo todavía hay más, hermanos. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, una vez más, para la alabanza de su gloria. Por eso dice aquel, no a nosotros, sino a su nombre, la gloria por la salvación adquirida, hermano. Tú no hiciste nada para merecerlo, Cristo lo hizo a nuestro favor. Ay, yo quisiera ponerte este gozo que siento en mi corazón, en el tuyo, pero es algo que tú tienes que escuchar, es algo que tú tienes que recibir, hermano. Qué gran privilegio nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Ya no somos huérfanos, ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, sino somos conciudadanos y miembros cada uno de nosotros de la familia de Dios. Yo lloraba todos los fines de semana porque no estaba mi familia aquí, pero Dios me regaló una gran familia, que es la familia de Dios. No son de sangre, sí son de sangre, porque todos nosotros fuimos rescatados por la misma sangre, la sangre de Cristo. Fuiste sellados por el Espíritu Santo. Si tú no has sido sellado todavía por el Espíritu Santo, deja que el Señor te ponga el sello del Espíritu Santo. Hay algunas cosas que tú y yo compramos, que para verificar su autenticidad hay que chequear un sello, ¿verdad? Ahorita andan muy famosos los códigos o los de agua, algo así, no sé exactamente cómo se llama. ¿Tú quieres conocer un verdadero cristiano? Mira si tiene el sello del Espíritu Santo. Y si todavía no tienes ese sello, ¿sabes que lo puedes recibir en Cristo todavía? ¿Qué es ese sello, hermano?
su presencia en nuestras vidas. Actúa como un sello, el cual indica pertenencia. Y tú tienes el sello del Espíritu Santo, de alguna manera estás diciéndole al mundo, al infierno y a Satanás mismo, este pechito le pertenece a Dios. Si tú estás en Cristo y tienes el Espíritu del Señor en ti, ya no le perteneces a nadie más, ya le perteneces a Cristo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, puedes recibir el día de hoy. Puedes ser sellado en Cristo. El ser sellado en el Espíritu no es un sentimiento, hermano. No es una emoción. Sí se siente el sentimiento y se siente emoción cuando lo experimentas, pero no es una experiencia interior o misteriosa, es mucho más que eso, hermano. El ser sellado por el Espíritu Santo, la palabra no es un sentimiento, no es una emoción, no es todo eso. La palabra arras, hermanos, es un pago inicial. Él es nuestro único y pago inicial de la gloria venidera. Ya se pagó por ti. Y el Señor nos provee más todavía. ¿Cómo? Todavía más. Me rescató, me cambió mi ropa, me embelleció. Cuando era un monstruo. ¿Han visto esa película de Shrek cuando se convierte en un príncipe azul? Así estábamos nosotros. Éramos como Shrek y Fiona, para no dejar a un lado a las hermanas. Pero en Cristo, hermano, en Cristo somos embellecidos. ¿Para qué? ¿Para andar presumiendo cuán santo soy? No. Para la alabanza de su gloria. Para dar gloria a Dios. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados. El ser sellado no viene antes de que creemos. Tú quieres ser sellado por el Espíritu Santo, primeramente tienes que creer. Debemos creer primeramente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaremos así de embellecidos? ¿Hasta cuándo tendremos ese sello? Hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cuál era esa posesión adquirida? Tú. Eras un esclavo, no valía nada, te compraron y ahora tienes mucho valor. Me he agarrado tanto tiempo con decir eso ahora. Completamente comprados, hermanos. Eso es tener el sello del Espíritu Santo. Todos los esclavos en la antigüedad tenían una marca. Eso era lo que los diferenciaba como esclavos. Ahora nuestra marca ya no es de esclavos, completamente comprada por el Señor. Por medio de Dios, por la resurrección y glorificación. De nuevo, todo esto para la alabanza de su gloria. Hermano, ¿por qué dijo tantas veces eso? Es que por eso, hermano, para la alabanza de su gloria en Cristo. Ya te voy a dejar ir. Póntete de pie, por favor. Abre tu Biblia en Romanos 8:29. Y si esta serie, hermanos, es un poco diferente, un poco doctrinal, que parece más es un estudio bíblico, te deja cierto sabor en tu mente, en tu corazón. Yo te invito, hermano, que la leas durante la semana. Son 6 capítulos. En unos media hora, 40 minutos los lees. Y veas, hermanos. Veamos, mejor dicho, lo que el Señor hizo por nosotros. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sabes que tú, si estás en Cristo, ya estás glorificado en lugares celestiales? En la mente de Cristo tú estás allá, ¿no? ¿Por qué te agüitas por lo que pasa aquí? Sin Cristo tú ya estás allá. ¿Qué pues diremos a esto, hermanos? ¿Qué vamos a decir a todo lo que el hermano Diego dijo y no le entendí nada? Se vale no entender, ¿verdad? Pregunta al hermano Carlos si no entendió. Ya se la voy a explicar. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién te va a acusar a ti, hermano, que has sido escogido, que has sido apartado? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Una enfermedad? ¿La pérdida de empleo? ¿La economía que otra vez va en descenso? ¿La pérdida de las casas? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién, hermano? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mira, dice, no que nos ama, sino que nos amó. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, hermano. Tú cuando conociste a tu pareja, a tu esposo, no lo amaste luego. Primero tuvo que ganarse tu corazoncito, ¿verdad? Y ya después, más o menos, después de decir, no está tan mal, ¿verdad? Está medio, pero pues le voy a dar el... Pero el Señor, así como estábamos, nos amó. Y pues me quedé, ya me perdí. Dígame, por favor, no alcanzo a ver. 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni la pandemia, ni el desánimo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Puedes dar gloria a Dios por eso? No hay nada que te separe de Cristo si estás en Cristo. ¿Tú quieres estar en Cristo el día de hoy? Si no estás en Cristo, hermano, vente para acá. Ven, queremos orar por ti. Queremos pedir al Espíritu Santo de Dios que te selle, que te llene, que te sature para que estés en Cristo y puedas adquirir, hermano, la herencia prometida para todos aquellos que están en Cristo. Vente, no tengas miedo, solamente vamos a orar.